¿Sabes cuál es el mayor error que cometemos cuando sufrimos por amor? Pensar que elegimos a la persona equivocada. Yo también lo creía. Durante más de 35 años perseguí el amor de mujeres que no me querían. Y curiosamente, cuando aparecía una que sí me amaba, era yo quien terminaba alejándola. Me aburría, empezaba a buscarle defectos o encontraba cualquier excusa para sabotear aquella relación. Y además, cobardemente, no era capaz ni de dejarlas porque me veía incapaz de hacerles daño realmente. Durante mucho tiempo pensé que tenía mala suerte, que simplemente no encontraba a la persona adecuada, hasta que un día comprendí algo que cambió completamente mi vida. El problema nunca habían sido las mujeres, ni siquiera era una cosa mía. El problema era el programa desde el que llevaba viviendo toda mi vida, que está en una parte de mí que no controlo. Un programa que había aprendido cuando era un niño, luchar por el amor de los demás. Y ese programa seguía dirigiendo mis decisiones sin que yo me diera ni cuenta. Mi nombre es Iñaki Sánchez, yo soy coach certificado desde el 2017 y terapeuta emocional especializado en heridas de la niñez, relaciones de pareja y rupturas. Me habrás visto en redes sociales, donde tengo una comunidad de más de 300.000 seguidores, he salido en distintos medios de comunicación, en Onda Cero, en periódicos digitales, el periódico de mi región de Asturias, canales como Mindalia Televisión, donde hay varias entrevistas. Y en este vídeo quiero explicarte cómo tú, igual que yo lo hice, puedes pasar de vivir relaciones donde tienes que buscar el amor de la otra persona a disfrutar el amor de alguien que sí está dispuesto a dártelo. Solo hay que cambiar el programa mental a nivel subconsciente, lo demás vendrá dado todo en adelante. He ayudado a casi 500 personas a sanar sus heridas, eliminar sus miedos, aumentar su autoestima y superar su ruptura de forma garantizada en 10 semanas con mi programa Recupera tu Luz. Yo hoy cumplo con mi propósito de vida de ayudar a los demás. Disfruto además de una relación sana con la que sigo aprendiendo cada día y tengo una hija maravillosa. Pero antes estaba muy perdido en el amor. Durante años hice prácticamente todo lo que suele hacer alguien que quiere cambiar su mente para poder disfrutar de una relación de pareja en plenitud. Leí libros, medité, fui a terapias, asistí a cursos, trabajé en mí todo lo que pude y más. Y sí es cierto que algunas cosas me ayudaron. Conseguí entender y comprender algunas cosillas. Aprendí a gestionar mejor algunas emociones. La verdad, en algunos momentos mi vida parecía más estable, pero había algo que seguía sin cambiar. Siempre acababa reproduciéndose el mismo patrón. Volví a enamorarme de personas emocionalmente inaccesibles. Seguía priorizando, por ejemplo, las necesidades de los demás por encima de las mías, algo que hice desde niño. Seguía actuando desde un rol de salvador también. Y claro, volví a sufrir. Era como si una parte de mí entendiera perfectamente lo que tenía que hacer, pero otra mucho más poderosa siguiera tomando esas decisiones. Quizá tú también has sentido esto alguna vez, seguro. Sabes que esa persona no te conviene, que deberías de poner límites. Sabes que deberías marcharte y aún así no puedes hacerlo. Como si hubiera algo dentro de ti que siempre acabara llevándote al mismo lugar. Eso era exactamente lo que me ocurría a mí, hasta que hace 8 años mi vida se vino completamente abajo. Mi rol de salvador volvió a pasarme factura, lo perdí prácticamente todo, perdí estabilidad, perdí seguridad, estuve muy cerca de caer en una depresión. Recuerdo pensar que quizás nunca volvería a sentir paz, a ser feliz. Y fue precisamente en ese momento cuando ocurrió algo que cambió el rumbo de mi vida. Un día cayó en mis manos un libro del doctor Bruce Lipton, este que tengo aquí, La biología de la creencia. Tiene varios libros, uno de ellos es este, de los más reconocidos. Dentro de ese libro encontré el nombre de una herramienta de la que nunca había oído hablar, casi no la sabía ni pronunciar. Lo que me llamó la atención realmente fue quién hablaba de esa herramienta. Bruce Lipton, que era un científico reconocido en todo el mundo y era además uno de los padres de la epigenética. Aquello despertó obviamente mi curiosidad. Pensé, si una persona con ese prestigio considera que merece la pena hablar de esta técnica, quizás habrá que darle una oportunidad, algo habrá aquí detrás. En aquella época apenas tenía dinero, la situación crítica que estaba viviendo de la empresa familiar me había hecho perder todo. Perdí mi casa, que acababa de reformar con tanta ilusión en muy poco tiempo. Pero de alguna manera conseguí reunir el dinero necesario para formarme en esta técnica. Y tomé una decisión. Mi objetivo principal era aprender una técnica que me ayudara a salir de aquel estado emocional, porque sinceramente ya no sabía qué más hacer. Lo había intentado todo. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. En pocas semanas mi ansiedad empezó a desaparecer. Después de más de 25 años viviendo con esa presión constante en el pecho por una agotadora autoexigencia y por ese miedo a fallar, con esa sensación permanente de alerta, empecé a experimentar una tranquilidad que hacía muchos años que no conocía. Mi cerebro en pocas semanas me llevaba a comprensiones que nunca había tenido sobre mis padres, mi pasado, mis heridas y sobre mí mismo. Y ahí entendí algo que cambió para siempre mi forma de ver al ser humano. Yo no estaba roto, nunca lo había estado. Tú tampoco. Simplemente yo había estado viviendo toda mi vida siguiendo un programa que un día aprendí para sobrevivir. Y si ese programa se había podido aprender, también podía cambiarse, también podía desaprenderse. Y esa herramienta permitía hacerlo de una forma sorprendente, rápida y eficaz. Aquel día no solo recuperé la esperanza, lo recuerdo muy bien, encontré el propósito de mi vida.
ayudar a los demás. Porque comprendí que si yo había conseguido salir de ese lugar, de esa oscuridad, también podía ayudar a otras personas a salir de ella. Aquella experiencia me obligó a replantearme absolutamente todo, porque si durante tantos años había leído, había hecho terapia, había meditado y seguía repitiendo los mismos patrones, la pregunta era evidente: ¿qué parte de mí seguía tomando las decisiones? Y entonces encontré la respuesta muy clara. Y no estaba en la psicoterapia tradicional, porque esta actúa sobre la mente consciente y para llegar al subconsciente necesita mucho tiempo y en muchos casos los resultados se acaban cayendo. Tampoco las terapias energéticas, que también las probé, porque actúan sobre tu energía, no puedes dirigir eso hacia donde tú quieres reparar algo. La mayoría de las terapias y nosotros mismos intentamos cambiar desde la mente consciente, intentamos convencernos, nos repetimos que deberíamos querernos más, que tenemos que poner límites, que no debemos volver con esa persona, que esta vez vamos a actuar de otra manera. Pero cuando llega el momento de la verdad, volvemos a hacer exactamente lo mismo. ¿Te ha pasado alguna vez? Seguro que a muchos y muchas de vosotras sí. Sabes que esa persona te hace daño y aún así vuelves. Sabes que deberías decir no y acabas diciendo sí. Sabes que mereces más, pero terminas conformándote con migajas. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una parte de ti, de tu mente, que sí quiere cambiar, pero hay otra parte mucho más profunda e inaccesible para la mayoría de las terapias, además, el subconsciente, que sigue funcionando exactamente igual que cuando eras un niño. Imagina un ordenador. La pantalla sería tu mente consciente, lo que ves, lo que piensas, lo que razonas, pero debajo de esa pantalla hay un sistema operativo, hay una estructura. Y aunque tú no lo veas, es lo que hace que tú vayas para aquí, para allá, que pienses así, que sientas así, que actúes de esta manera. Puedes cambiar el fondo de pantalla todas las veces que quieras, pero el sistema operativo sigue siendo el mismo. El ordenador seguirá funcionando exactamente igual. Con nosotros ocurre algo muy parecido durante la infancia, que es cuando aprendemos cómo es el amor, cómo debemos relacionarnos, qué creemos merecer, cómo reaccionar cuando sentimos rechazo o abandono, cómo protegernos cuando tenemos miedo. Y todo esto queda grabado en el subconsciente. Entre los 0 y los 7 años de edad es cuando se graba el subconsciente, cuando se forma, sin que nos demos ni cuenta. Por eso una persona puede decir quiere una relación sana y sin embargo acaba enamorándose siempre del mismo tipo de personas. ¿A que también te resulta familiar? No porque quiera sufrir, no lo hace por eso, sino porque ese programa le resulta familiar, esa situación le resulta familiar. Y el subconsciente quiere lo que ya conoce. Y el cerebro lo interpreta como algo seguro. Y sí, lo familiar, aunque duela, para tu cerebro es supervivencia. Así que te va a llevar ahí como pueda. Yo cuando comprendí esto entendí que el problema nunca había sido mi falta de voluntad, ni mi inteligencia, ni mi capacidad para entender lo que ocurría, o si tomaba malas decisiones en mi vida, o si elegía mal mis relaciones de pareja. El problema era que estaba intentando cambiar el resultado, sin cambiar el programa que lo producía. Es absurdo. Pero la neurociencia hoy aporta herramientas que nos permiten cambiar ese programa subconsciente. Y además lo hacen para siempre, permanente. Ese cambio no se cae nunca. Por eso en mi metodología no empezamos intentando cambiar tu pensamiento, la parte consciente. Cambiamos allí donde está la herida. Vamos directos al subconsciente. Empezamos sanando esa herida que dio origen a esos pensamientos, porque detrás de la dependencia emocional hay siempre una herida. Detrás del miedo al abandono también hay una herida. Detrás de la necesidad constante de agradar también hay una herida. Detrás de la incapacidad de amarte, ¿qué puede haber? La misma herida que detrás de la incapacidad para valorarte o detrás de la incapacidad para poner límites. Lo mismo. Por eso el primer paso del programa siempre consiste en liberar la carga emocional que esa experiencia dejó dentro de ti. Ese programa. Puede tratarse de una ruptura reciente, de la pérdida de un ser querido, de una infancia marcada por el abandono, por el rechazo, por falta de afecto, por exceso de exigencias, por ejemplo, o por cualquier experiencia que haya condicionado la forma en la que hoy te relacionas contigo y con los demás. Cuando esa herida deja de dirigir tu vida, ocurre algo sorprendente. Empiezas a reaccionar de otra manera, sin esfuerzo, sin tener que luchar constantemente contra ti misma, contra ti mismo. Y entonces es cuando llega ese segundo paso del proceso dentro de mi programa, que es cambiar las creencias. Porque una herida no solo deja dolor, una herida también deja conclusiones. Conclusiones como no soy suficiente, tengo que ganarme el amor de los demás, si me conocen de verdad no les voy a gustar o me abandonarán, no merezco que me quieran. Durante años estas frases funcionan como si fueran una verdad absoluta, aunque nunca las hayas pronunciado tú en voz alta o te las digas a ti. Son emociones, son sentimientos que quedan grabados como verbalizaciones. Por eso trabajamos para sustituirlas en tu mente subconsciente. Las cambiamos por otras completamente distintas. Creencias como me amo profundamente, merezco disfrutar plenamente del amor en pareja, me siento segura y tranquila poniendo límites a los demás, soy suficiente tal y como soy, merezco que me quieran y me respeten, me permito ser mi prioridad, ¿te gustaría, verdad? Me siento bien en soledad, también un miedo muy común. Y aquí sucede algo maravilloso. Cuando cambia la forma en la que te ves, también cambia la forma en la que eliges. Y cuando cambia la forma en la que eliges, empieza a cambiar tu vida. Porque esas decisiones van desde otro lugar. Ya no decides desde la herida, empiezas a decidir desde el amor propio. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. Quizás ahora estés pensando,
Y realmente eso puede cambiar mi vida. Yo también me hice esa pregunta, de hecho fui el primero en desconfiar. Por eso nunca quise creer en una teoría. Quise comprobarlo, primero conmigo y después con otras personas. Comencé ayudando a amigos, después a conocidos. Más tarde llegaron personas que no conocía, que podían ser amigos de familiares o de amigos. Y ocurrió algo que jamás hubiera esperado. Una y otra vez empecé a ver el mismo patrón. No importaba cuál fuera el problema con el que llegaban. Una ruptura, una dependencia emocional, un miedo constante, una autoestima muy tocada, destrozada, la sensación de no ser suficiente. Cuando conseguíamos sanar la herida, todo empezaba a cambiar y armonizarse en su vida. No solo desaparecía el dolor de esa herida, cambiaba también la forma en la que esas personas se relacionaban consigo mismas. Y como consecuencia, empezaban a relacionarse de otra manera con los demás también. Y en las relaciones de pareja, obviamente. Recuerdo especialmente el caso de Sara. Cuando llegó a mí, estaba convencida que el problema era la ruptura que acababa de vivir. Pero la ruptura era solo el detonante. Debajo había una herida mucho más antigua. Una niña que llevaba toda la vida creyendo que tenía que esforzarse para que la quisiera. Trabajamos esa herida. Transformamos las creencias que habían nacido de ella, de esa herida. Y fueron ocurriendo cosas. Una de ellas, maravillosa, un día llegó a decirme: por primera vez en mi vida me siento merecedora. Y ella, en su testimonio, que me lo ha dejado, lo dice claramente. Y cuando una persona se siente merecedora, pasa algo. Deja de perseguir, deja de conformarse, deja de aceptar migajas, empieza a elegir. Y cuando empiezas a elegir, como te he dicho, tu vida cambia, porque eliges desde otro lugar. Por eso a día de hoy, Sara ya está disfrutando de una nueva relación de pareja, pero esta vez desde la conciencia, que le lleva a ponerse en valor. También recuerdo a Magali, a Maga. Ella llegó completamente rota por una ruptura de pareja. Ya llevaba bastante tiempo desde esa ruptura, pero no la acababa de superar. Igual que me ocurría a mí y a tantas personas, el verdadero origen del sufrimiento no estaba únicamente en aquella relación. Había una herida mucho más profunda con su padre. Trabajamos esa herida. Liberamos toda la carga emocional que seguía atrapada en ella desde hace años y cambiamos las creencias que la habían acompañado, obviamente, durante tantos años, llevándola a esa realidad. Hoy Magali puede mirar a su padre desde la comprensión, desde la aceptación. Ha cambiado su relación con él. Y también puede mirar aquella ruptura desde la paz. Como ella misma dice en ese testimonio que podrás ver en mi canal de YouTube, se siente libre, se siente empoderada y ha recuperado las riendas de su vida. Y eso es precisamente lo que más me emociona de mi trabajo. No solo ayudar a alguien a salir de su sufrimiento, sino verle volver a vivir. Ver cómo recupera la ilusión, cómo vuelve a confiar, cómo vuelve a sonreír, cómo deja de sobrevivir para empezar por fin a disfrutar de su vida. Después de acompañar a más de 450 personas, he comprendido, casi 500 diría, he comprendido algo muy claro. Las personas no necesitan que alguien les arregle la vida. Necesitan que alguien les enseñe a liberarse de aquello que llevan años impidiéndoles vivirla, disfrutarla, y de la manera más fácil posible. Por eso en mi programa lo único que tienes que hacer es verte conmigo una vez a la semana durante 1 hora. Nada más. Y precisamente porque he vivido esa misma transformación en mí y porque la he visto repetirse en cientos de personas, hoy puedo hacer algo que hace años jamás habría imaginado, que es respaldar mi trabajo con una garantía. Cualquier herida que trabajes conmigo sanará para siempre, dejará de doler, la verás desde la consciencia, la aceptación y la paz. Y si estás viviendo una ruptura, te garantizo que si no la superas en 10 semanas, sigo trabajando contigo gratis hasta conseguirlo, o te devuelvo todo tu dinero, sin preguntas. Pero esa garantía empieza incluso antes de que alguien entre en mi programa. Todas las personas que quieren trabajar conmigo tienen primero una videollamada gratuita conmigo, todas. Y durante esa videollamada gratuita prueban la herramienta más poderosa dentro de mi metodología. ¿Por qué? Porque antes de pedirte que confíes en mí, prefiero que vivas la experiencia por ti misma o por ti mismo. Solo cuando veo que realmente puedo ayudarte, te propongo continuar. Y si decides hacerlo, todo quede reflejado por contrato. Más garantía imposible, porque además aprendí una lección muy importante en mi vida. Durante años invertí tiempo. Cuando no lo tenía, dinero, esperanza e ilusión, en procesos y a veces con los número uno que prometían mucho y ofrecían muy poco en la realidad, cuando te metes en el programa. Y aquel día, en aquel momento, en aquellos momentos, me hice una promesa basado más en aquel dolor que yo vivía y en aquella frustración. Si algún día yo cumplía ese sueño de poder ayudar a otras personas, solo lo haría estando dispuesto a asumir el mismo riesgo que les podía pedir a ellas que asumiera. Porque la confianza no se pide, la confianza se demuestra. Y mi sueño era crear un programa que funcionara para todas las personas. Y si no era así, no les permitiría entrar dentro del programa. Obviamente, para eso, primero tenía que probar la técnica. Y eso me lleva un tiempo y un esfuerzo y una dedicación. Pero de esa forma entráis más ilusionadas en el programa y yo más tranquilo de que vas a tener cambios. Y ahora quiero hacerte una última pregunta. Si dentro de un año siguieras exactamente igual que estás hoy, ¿cómo crees que serías de feliz?
¿Seguirías aceptando relaciones que no te hacen bien? ¿Seguirías viviendo con miedo? ¿Seguirías creyendo que no eres suficiente? Sabes como yo que seguramente seguirías viviendo en la misma situación emocional que hasta ahora. Pues esa decisión solo depende de ti. Yo no puedo tomarla por ti, pero sí puedo caminar a tu lado. Igual que he caminado junto a cientos de personas durante todos estos años. Aquí debajo en la descripción de este vídeo encontrarás un enlace a más de 90 testimonios reales en vídeo. Personas que un día estuvieron exactamente donde quizás estés tú ahora y que decidieron darse una oportunidad. Te invito a escucharlas. Si después de hacerlo sientes que ha llegado tu momento, reserva también aquí en un enlace que hay debajo una videollamada gratuita conmigo. Nos conoceremos, escucharé tu historia y comprobaremos juntos que sí te puedo ayudar. Porque yo garantizo los resultados, así que no puedo permitirme perder el tiempo ni hacérselo perder a nadie. Si por lo que sea una persona no conecta con las emociones correctamente o tiene algún grado de disociación, no puedo darle acceso al programa, sintiéndolo mucho, obviamente. Y eso lo sabemos solamente probando mi metodología. Por eso no quiero que confíes en mis palabras, quiero que confíes en tu propia experiencia. Tranquilidad para mí, pero también para ti. Durante 35 años pensé que había algo roto dentro de mí. Hoy sé que nunca fue así. Solo estaba viviendo desde un programa que aprendí cuando era un niño. Y si ese programa pudo cambiar mi vida y la de cientos de personas, también puede cambiar la tuya. Porque nadie nace destinado a conformarse con migajas de amor. Tampoco nadie nace destinado a vivir con miedo. Nadie nace destinado a repetir siempre el mismo sufrimiento. Eso se aprende. Y lo que se aprende también se puede desaprender, como te he dicho. La vida que sueñas empieza el día que decides priorizar tu bienestar por encima de cualquier cosa. Y das el paso. Aquí abajo en la descripción del vídeo tienes un enlace hacia ese primer paso de tu nueva vida si lo quieres dar. Te acompaño.